El otro plan que vemos, digamos, por supuesto, dado todas estas condiciones, digamos, el resultado no fue bueno, el de la tablita cambiaria. La Argentina eh, disminuyó un poco el proceso inflacionario, pero como verán ustedes, del 81 al 85 no hay mucho tiempo. La inflación no desapareció en ese momento, simplemente menguó un poquito. Y en el 85 aparece el plan austral, con, si bien un trasfondo ortodoxo, pero con muchos matices heterodoxos ahí, digamos. Muchas cuestiones relacionadas a la intervención y el control de los precios en la economía, pero el control de los precios a partir de intervención estatal y no el resultado de la desinflación como un proceso de más libertad en el mercado, sino por el contrario, el Estado metiéndose a controlar por ahí la economía. Em, por ejemplo, ahí la primera medida que aparece, digamos, en esta filmina es el congelamiento de precios y salarios. Un congelamiento, una decisión por parte del Estado metiéndose en regular unos precios. Reducción de las tasas de interés. Fíjense que acá hay como contrapuntos, digamos, uno tiende a pensar que la contracción monetaria tendería a elevar la tasa de interés, no tiende a pensar, sino que sucede eso. Sin embargo, de manera, si se quiere, artificial, que es un poco la condición que tienen estos planes con cierta ortodoxia, es manejar algunas variables desde el punto de vista artificial para que luego converjan a un equilibrio. Obviamente, en un sistema económico, las variables que se manejan artificiales pueden ser sostenidas a duras penas en el corto plazo, pero si el plan no tiene éxito en el largo, esa, esos manejos artificiales terminan estallando y generando saltos más importantes. Otra medida era la desindexación gradual de los contratos, la ley de desagio aparece en aquella época, digamos. ¿En qué consistía esto? Que em, estaban prohibidas las indexaciones, es decir, contratos que se actualicen automáticamente a partir de variaciones en los índices de inflación, por ejemplo. Ejemplo, yo contrato un alquiler y digo, bueno, ¿cuánto va a valer el alquiler de acá a 6 meses? Y va a valer lo mismo que hoy más lo que cambie la inflación. Eso se desalienta y se prohíbe ese tipo de cuestiones porque eh, la idea era frenar la inercia inflacionaria y frenar la, que los, que la suba de algunas variables vaya arrastrando a todos los precios de la economía. También en ese contexto, con ese manejo, si se quiere, artificial de esos precios, también aparecen congelamiento de tarifas, congelamiento de combustibles. Y por supuesto, con este plan tenía el apoyo del FMI detrás, digamos, por lo tanto también tenía un componente de ortodoxia, un componente de reducción del gasto y reducción de la emisión. Otras cuestiones que tienen los planes ortodoxos generalmente, sobre todo para hacer un shock a las expectativas, es el tema del cambio del signo monetario. En este caso se pasa de el signo pesos al signo austral, es decir, cambia la moneda del país un poco para decir, bueno, a partir de ahora las medidas económicas son totalmente nuevas, el proceso de manejo de la economía es otro, inclusive hasta cambiamos la moneda. Es un poco una cuestión, si se quiere, de psicología social, de marketing, si ustedes lo quieren ver así, no tiene un fundamento eh, profundo en términos de la ortodoxia económica, simplemente una cuestión más psicológica. También en ese contexto, con la idea de tratar de estabilizar las fluctuaciones cambiarias, se hace una fuerte devaluación al inicio y luego se trata de mantener constante el tipo de cambio. También con la idea esta de cerrar ese déficit fiscal, que era un poco la madre del borrego, la que generaba posteriores emisiones monetarias para tratar de saldarlo, se aparecen préstamos forzosos y que básicamente te obliga a ahorrarte el cambio depósitos por bonos.
por más que te guste o no, a vos depositante te lo saco y te doy un bono, digamos. Son los ahorros obligatorios, aumento de tributos aduaneros, es decir, de retenciones a las exportaciones, aquellos bienes que tienen eh, mayor competitividad, digamos, o sea, lo mismo de siempre en Argentina, retenciones a los productos primarios. Eh, Cuando la Argentina lleva adelante estos procesos de retenciones a productos primarios, no es porque hay una cuestión de bronca, si se quiere, a estos productos, sino porque son los productos que tienen mayor eficiencia y mayor capacidad de generación de divisas. Entonces, ahí apuntan las retenciones con la idea de que estas retenciones no maten a la empresa. Bueno, después discutiremos si funciona o no así, digamos, pero en principio es esa la idea. Vamos a sacarle ingresos a aquellos que son eficientes en la generación. Entonces, si le sacamos un poquito, no se mueren. Bueno, después discutimos si es así o no, pero ahí está el fundamento. Y por supuesto, tratando de generar, de desalentar, digamos, esta inercia inflacionaria y este comportamiento de que hablábamos al comienzo, digamos, que decíamos, si la gente cree que va a haber inflación, entonces se comporta de una forma tal que acelera el proceso inflacionario, tratando de frenar esta lógica. Estos planes tienen toda la promesa por parte de la autoridad monetaria de que se va a reducir la emisión y como consecuencia se va a reducir la inflación. En el proceso también de contracción fiscal y disminución de déficit, también aparecen los recortes de obras públicas y también con el proceso, en la misma lógica que las retenciones, digamos, generar divisas, retenciones a las exportaciones, también aparecen de la mano con eso la disminución del plazo para liquidar divisas provenientes de la exportación. Cuando uno exporta, esas divisas que obtiene al exportar tienen que ser liquidadas en la autoridad, en el Banco Central, digamos, a la autoridad monetaria. Ese proceso de el momento en el cual yo cobro la exportación y en el momento en el que liquido la divisa puede ser largo o corto. Cuando uno quiere eh, tener el mayor flujo, digamos, de divisa, tiene que acortarlo, digamos. Eso, por supuesto, pone de muy mal humor a todos aquellos que exportan y que generan divisas, porque cuanto más tiempo se quede con la divisa en un proceso inflacionario, más tiempo está cubierto de la desvalorización monetaria. Bueno, aquí lo que se hace es se acelera ese proceso de liquidación de divisas. El resultado de este plan, digamos, en el corto plazo dio resultado, logró frenar, digamos, el proceso inflacionario. No obstante, el déficit fiscal mm, no alcanzó a reducirse y si bien hubo muchas intervenciones del Fondo Monetario, la misma lógica que ustedes ya conocen, digamos, planteando más planes de ajuste a cambio de dinero para cerrar el déficit y, y promesas, digamos, por parte del Estado Nacional, ¿no? De que iba a cumplir esos planes, que iba a cerrar el déficit, iba a tener capacidad de devolución de aquellos créditos, y bueno, y esa lógica incrementándose, la deuda subiendo, em, la pelea contra la inflación generando retracción de la actividad económica, por lo tanto empiezan a aparecer conflictos sociales, conflictos gremiales. Acuérdense, en este contexto, un gobierno, era el gobierno de Raúl Alfonsín, digamos, un gobierno radical con una CGT muy contraria, por lo tanto empiezan a aparecer conflictos gremiales, paros generales, y bueno, no se lograba encauzar esto hasta que ustedes conocerán la historia, digamos, a partir del 88-89 los problemas inflacionarios empiezan a ser muchísimo más graves, digamos, terminamos en una hiperinflación. Pero en un primer momento este plan empezó a tener sesgo de resultados positivos, pero bueno, en el largo plazo eh, se fue desmadrando. Se fue desmadrando también porque los objetivos iban no cumpliéndose y las herramientas iban flexibilizándose, digo.
Un poco es el resultado de, cuando hablábamos al comienzo, del gradualismo. El gradualismo minimiza los costos en términos de actividad, pero hace que sean más difíciles el cumplimiento de los objetivos en términos de inflación. Lo ideal sería, si uno pudiese elegir, ir a una convergencia gradual que minimice los costos en términos de actividad, pero que sea eficiente en términos de inflación. El problema es que esa combinación es de muy difícil consecución. Bueno, y por último, el más reciente en el tiempo, el plan de convertibilidad. Luego del fracaso del plan austral, llegamos al 89, hiperinflación, y en el 90, o 91 mejor dicho, aparece el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad eh, viene como resultado un poco de las recomendaciones de lo que se conoció como el consenso de Washington, que era un poco eh, una suerte. El consenso de Washington es conocido, el consenso de Washington, a partir de un paper que establece un par de recomendaciones, un par, no, varias recomendaciones a los gobiernos para controlar eh, básicamente los procesos inflacionarios y enmarcarse en un proceso de crecimiento y desarrollo de las economías, sobre todo de los países en vías de desarrollo. En este marco, digamos que era un poco la corriente principal del pensamiento económico en aquella época, es la misma época donde desaparece la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, un poco decía es el fin de esa dicotomía, digamos, Estado-mercado, donde parecía que la pelea la gana el mercado y listo, se terminaron las discusiones. La economía de mercado es la economía y todo lo que conlleva, digamos, a este pensamiento es lo que, eh, la parte que ganó la pulseada, entonces todos los países vamos a subirnos a esta vía y por esta senda vamos al crecimiento. Cosa que luego, en el transcurso de los 90 y al comienzo del 2000, empiezan a ponerse nuevamente en duda, ¿no? Y hoy estamos en una situación donde, más aún hoy, digamos, en el marco de esta pandemia, donde de nuevo no es tan único el pensamiento de solo el mercado es el que conduce a la economía, sino también la importancia de otros actores como el Estado eh, cobran relevancia. Pero bueno, esto era un poco más para sistemas económicos, esta primera parte de la discusión me dispersé, pero bueno, volviendo a las recomendaciones del consenso de Washington, decía, el plan de convertibilidad se enmarca en esta lógica, ¿no? En las recomendaciones del consenso de Washington, que planteaban básicamente disciplina fiscal y ordenamiento del gasto público, digamos, reformas impositivas donde se retraiga la participación del Estado en la economía, tipos de cambio competitivos, liberalización tanto financiera como comercial, es decir, todo lo que tenga que ver con la retracción del Estado en la economía. Eso también implica que aquellas empresas que prestaban servicios por parte del Estado debían privatizarse, desregulación de los mercados. Es decir, era un poco disruptivo, un poco bastante disruptivo para una economía como la Argentina en los 80, donde el Estado tenía muchos lugares ocupados en la economía. Fíjense ustedes, desde la regulación, por ejemplo, en las farmacias, no podía haber farmacias a menos de 300 metros una de otra, los cigarrillos tenían un precio que era fijado por el Estado, eh, el comercio de combustible era, bueno, ahora también más o menos así, digamos, pero era básicamente YPF, con un precio regulado por las naftas, independientemente de cuál era la proveedora, estaba regulada por el Estado, es decir, había una fuerte intervención del Estado en la economía y este plan que se enmarcaba en estas recomendaciones de romper un poco esa lógica. Básicamente el plan consistía en estabilizar los precios a partir de, primero, el ancla en el sistema de tipo de cambio. Es decir,
veían como el principal factor de volatilidad el tipo de cambio, entonces el proceso consistía en fijar en el tipo de cambio, es decir, en hacer que la moneda sea convertible a un valor fijo en dólares. Decían, siempre un dólar va a valer un peso. Para que eso suceda, tiene que pasar lo siguiente. Tiene que haber una cierta cantidad de pesos, es decir, de base monetaria, que no sea distinta, multiplicada por ese tipo de cambio, que era uno, digamos, en este caso no había problema. Tenía que haber la misma cantidad de pesos que de dólares en la economía argentina. Para que un dólar valga un peso, esto significaba que la base monetaria tenía que ser igual a las reservas internacionales en términos de cantidades. Esto implicaba que la oferta monetaria, mejor dicho, la política monetaria, así está mejor, la política monetaria, es decir, la base monetaria, era un resultado de cuántas reservas generaba el mercado, cuántas reservas se generaban en la balanza, en la balanza de pagos. Es decir, la política monetaria pasaba de ser una decisión arbitraria, si se quiere, de la autoridad monetaria del Banco Central, salía de eso y pasaba a ser un resultado endógeno de cuál era el resultado de la balanza de pagos. Entonces, eh, en el marco de eso, se iba a fijar un tipo de cambio que en un proceso de inflación, si yo fijo el tipo de cambio, no obstante tengo un proceso de crecimiento de los precios internos, lo que sucede en el corto plazo al menos es un retraso cambiario. Entonces yo tenía este problema. Fijaba el tipo de cambio que se retrasaba el tipo de cambio real, que iba a hacer que yo cada vez genere menos divisas en términos comerciales. Entonces había que tener alguna vía de escape para que esa pérdida de divisas en términos comerciales no se traduzcan en pérdidas de reservas. Por lo tanto, si yo pierdo en el juego en la parte comercial o de cuenta corriente, para decirlo en un término más general, lo que yo pierdo en términos de cuenta corriente, en balanza de pagos estoy hablando, ¿no? Tengo que generar como saldo positivo en la cuenta financiera. Entonces, de nuevo, recapitulo. Tipo de cambio fijo, proceso inflacionario que todavía no se había frenado, eso es igual a retraso cambiario, en términos reales, ¿no? Retraso cambiario es igual a déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente, si no se traduce en superávit financiero, me va a generar caída de reserva y por lo tanto contracción de M, contracción de base monetaria, lo cual va a generar un proceso de contracción de la economía. ¿Cómo evito ese proceso de contracción de la economía? Sin que tengo que evitar que se reduzca M. ¿Cómo evito que se reduzca M? Evito que se reduzcan reservas internacionales. ¿Cómo evito que se reduzcan reservas internacionales si es que yo tengo déficit en cuenta corriente? Bien, con superávit en cuenta financiera. Ahora bien, ¿cómo obtengo superávit en cuenta financiera? Obtengo superávit en cuenta financiera básicamente porque tengo tasas de intereses atractivas. ¿Qué suceden con las tasas de intereses atractivas? Vienen capitales y de nuevo pongo en marcha aquella bicicleta financiera como en la época de Martínez de Oz. Pero en una primera etapa tampoco era esa la principal fuente de divisas. En una primera etapa la principal fuente de divisas fue la venta de activos nacionales. ¿Qué se hizo? Se vendió YPF, se vendió Gas del Estado, se vendió Entel, es decir, empresas del Estado que hasta el momento eran deficientes, es decir, generaban déficit fiscal, se transformó ese déficit fiscal por un ingreso de divisas que permitió mantener un nivel de gasto, o sea, me vendí el auto para salir a comer afuera, eh, y entonces en ese proceso no se redujo tanto el gasto, no se sintió afectado el gasto, no perdimos reservas internacionales y no hubo que hacer una contracción fiscal fuerte que genere una decadencia económica muy grande. Entonces, el resultado fue bastante bueno en términos de inflación. ¿Por qué? Porque se contuvo la inflación, se pudo contener exitosamente la volatilidad cambiaria, o sea, la inflación se contuvo, entre otras cosas, a partir de la contención de la volatilidad cambiaria. No hubo emisión espuria, es decir, emisión que no tenía respaldo, sino la emisión que había era porque había un respaldo en reservas internacionales.
Y esas reservas internacionales se consiguieron a partir de, eh, primero, altas tasas de interés que generaron deuda, por supuesto. Cuando yo tengo altas tasas de interés, lo que hago es, tengo un flujo positivo de capitales, mucho de eso suele ser deuda. Y por otro lado, se vendieron empresas del Estado que generaron divisas. Esto funcionó muy bien, ¿no? La economía, inclusive el efecto de la estabilidad económica fue un incremento de la actividad económica, o sea, se alinearon los planetas, digamos, y empezó a funcionar muy bien el proceso, en el sentido de que no tuvimos costos en actividad económica y tampoco, y sí tuvimos beneficios en términos inflacionarios. Ahora, el problema de este plan de convertibilidad no fue en el corto, que funcionó muy bien, sino el mantenimiento de estas condiciones, si se quiere, eh, solamente para controlar la inflación durante 10 años. O sea, llegó un punto donde eh, esa rigidez cambiaria empezó a generar cada vez más retrasos cambiarios y cada vez más déficits en cuenta corriente. Ya no tenía empresas para vender que me generen los dólares que necesitaba para cubrir ese déficit en cuenta corriente. Y ya el consenso de Washington y el flujo positivo de capitales hacia los países en vía de desarrollo, y por otro lado, eso tenía un correlato con tasas bajas de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, llevó a que los flujos, la suba de tasas de interés en Estados Unidos, la caída, por ejemplo, del tequila y otros problemas financieros a nivel global hicieron que los países en vía de desarrollo pierdan confianza, o sea, los inversores, mejor dicho, pierdan confianza en los países en vía de desarrollo. Todo eso llevó a que los flujos de capitales fueran saliendo de la economía argentina. ¿Cuál era la forma de contener estos flujos de capitales? Con tasas altas de interés que sigan generando atracción para que se sigan quedando. Las tasas altas, por supuesto, generan eh, imposibilidad de inversión interna, ¿no? O sea, yo quiero traer capitales de afuera, tengo que pagarle muchas tasas, pero si le pago muchas tasas, a quien quiere invertir en la Argentina, a quien quiere comprar una máquina para hacer helado, se le complica. Independientemente de esta cuestión también, eh, esta situación en el largo plazo empezaba a tener el siguiente problema, digamos, si salían los capitales, yo estaba obligado a generar una contracción monetaria si quería mantener el mismo tipo de cambio. Entonces todo esto retroalimentaba el problema, digamos. ¿Cuál era la única solución para este problema? Era tomar deuda, tomar deuda, tomar deuda a tasas altas hasta que eh, termina todo esto explotando en aquella crisis de fines de los 90, comienzos del 2001. La actividad económica se cae, se cae, se cae, se cae, hasta que en un momento no se controla más y estalla el plan de convertibilidad por el aire y el tipo de cambio estalla y bueno, terminamos en el conflicto 2001. Pero bueno, en síntesis, lo que no hay que perder de vista acá es los planes de estabilización tienen un costo en términos de actividad económica en la mayoría de los casos. Y de nuevo, estos costos eh, son más altos cuanto más alto sea el problema de inflación que hay que contener. Cuando uno va a contener el problema de inflación, tiene básicamente dos caminos, o lo hace en forma gradual o lo hace en forma de shock. El shock tiene un costo más alto en términos de actividad, pero suele ser más eficiente en términos de inflación. El gradualismo tiene un costo menor en términos de inflación, pero perdón, no, menor en términos de actividad económica, pero puede ser más difícil contener la inflación con una política que se extienda a lo largo del tiempo. Quien hace política económica y tiene que enfrentar este problema se ve envuelto en una encrucijada muy complicada porque tener dos problemas que se contraponen como inflación y crecimiento o inflación y, y empleo suelen ser muy costosos en términos políticos y en términos sociales.
Por lo tanto, el resultado es, o la conclusión, mejor dicho, la moraleja es, traten de no generar inflación, porque el día que tengan que desinflar la economía, se van a enfrentar a estos problemas y pueden atravesar eh, los avatares que sufrieron desde la tablita de Martínez de Oz hasta el plan austral y hasta el plan de convertibilidad.